Bienvenidos, una vez más, a este rinconcito donde el amor, las emociones y las historias que nos tocan el corazón son las protagonistas. Qué gusto tenerlos aquí conmigo. Hoy, nos vamos a sumergir en un mundo de sentimientos intensos, esos que nos hacen creer que, a veces, el destino tiene otros planes, segundas oportunidades que nos llegan cuando menos lo esperamos. ¿Alguna vez han sentido que el amor, ese que creían perdido, puede resurgir de las cenizas? Pues, prepárense porque hoy vamos a explorar 5 historias turcas que les robarán el aliento y les harán creer, firmemente, en el poder del amor redescubierto. Sí, así como lo oyen, esas tramas que nos hacen suspirar, llorar y reír, esas que nos demuestran que, en el terreno del corazón, nunca debemos perder la esperanza. Y antes de que nos adentremos en este carrusel de emociones, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Así que, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle al botón de me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Su participación es la chispa que enciende esta pasión por las telenovelas y series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, abracemos las historias que nos esperan y que, estoy segura, dejarán una huella en sus corazones. Acompáñenme en este viaje por el amor reencontrado, donde la pasión y la esperanza son los motores que impulsan las vidas de nuestros personajes. Nuestra primera parada en este recorrido por el amor redescubierto nos lleva a la fascinante historia de Sila, cautiva por amor. Aquí, conocemos a Sila, una joven que fue enviada desde niña a Estambul para una mejor vida, lejos de sus raíces y tradiciones. Esta decisión, tomada por su familia adoptiva, buscaba brindarle un futuro lleno de oportunidades y alejarla de las limitaciones de su pueblo natal. Sila creció en la metrópoli, adoptando un estilo de vida moderno, sofisticado y alejado de las costumbres ancestrales de su linaje. Su vida era un torbellino de amistades, estudios y aspiraciones, hasta que el destino, con sus giros inesperados, decide intervenir. Años después, la vida le juega una mala pasada y se ve obligada a regresar a su pueblo natal, Mardin, en el corazón de Anatolia, para casarse con Boran, un hombre al que ni siquiera conoce. La noticia llega como un balde de agua fría, despojándola de la libertad que tanto había valorado y sumergiéndola en un mundo que le resulta ajeno y hostil. El matrimonio arreglado, una práctica arraigada en las tradiciones de su comunidad, la obliga a dejar atrás su vida en Estambul y a enfrentarse a una realidad que choca con sus convicciones y principios. Inicialmente, su matrimonio es un puro acuerdo, una obligación familiar y una fuente de resentimiento para ambos. Sila, criada en la modernidad de la ciudad, choca con las costumbres y el patriarcado de su pueblo, donde las mujeres tienen un papel secundario y sus decisiones son dictadas por los hombres de su familia. El choque cultural es evidente, creando tensiones y conflictos desde el primer momento. Boran, por su parte, es un hombre profundamente arraigado a las tradiciones, un líder respetado en su comunidad, que ve en Sila una amenaza para su mundo y sus creencias. La llegada de una mujer moderna y rebelde a su vida pone en tela de juicio su autoridad y sus valores. La química entre ellos es innegable, una atracción que surge a pesar de sus diferencias y que se manifiesta en miradas intensas y conversaciones cargadas de tensión. Sin embargo, los obstáculos que enfrentan son enormes. La brecha cultural, las diferencias de personalidad, las intrigas familiares y las antiguas rivalidades entre clanes complican aún más su relación. A pesar del rechazo inicial, la convivencia forzada, las diferencias culturales y las traiciones familiares, una chispa comienza a encenderse entre ellos. No es un amor a primera vista, sino una llama que surge lentamente, alimentada por la admiración, el respeto mutuo y la conexión profunda que encuentran en medio de las adversidades. Sila, con su inteligencia y valentía, comienza a desafiar las normas de su comunidad, ganándose el respeto y la admiración de Boran, quien descubre en ella una mujer fuerte, decidida y diferente a las mujeres que conocía en su entorno. Por su parte, Sila empieza a ver más allá de la fachada de hombre tradicional y autoritario de Boran, descubriendo en él un hombre honesto, justo y leal, que se preocupa por el bienestar de su comunidad. Es un amor que nace del choque de dos mundos, un amor que florece en el desierto, demostrando que el corazón puede encontrar el camino a pesar de las barreras más difíciles. Lo que comenzó como un simple matrimonio arreglado, se transforma en una historia de amor apasionada, llena de giros inesperados, reconciliaciones y momentos de profunda intimidad. Su relación es una montaña rusa de emociones, donde los celos, las inseguridades y los conflictos familiares se mezclan con momentos de ternura, pasión y comprensión. Es una clara muestra de que el amor puede encontrar su camino, incluso en las circunstancias más adversas,
cuando menos lo esperas. Y el amor redescubierto, con toda su fuerza y pasión, se convierte en el pilar fundamental de la vida de Sila y Boran, una vez que se permiten derrumbar todas las murallas y prejuicios. Juntos aprenden a superar sus diferencias, a confiar el uno en el otro y a construir un futuro juntos, donde el amor es la base de su relación. La historia de Sila y Boran es un testimonio del poder transformador del amor y de la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo. Nuestra segunda historia nos traslada al mundo de Amor en blanco y negro, protagonizada por Asl, una médica idealista que lucha por salvar vidas, y Ferhat, un sicario despiadado que vive en un mundo de violencia. Asl, una mujer comprometida con su vocación, dedica su vida a ayudar a los demás, movida por un profundo sentido de la justicia y la compasión. Su mundo está lleno de luz, esperanza y optimismo. Por otro lado, Ferhat es un hombre atormentado por su pasado, marcado por la violencia y la pérdida. Vive en las sombras, realizando trabajos sucios para la mafia y creyendo que el amor es una debilidad. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada y, a pesar de sus mundos opuestos, una conexión intensa surge entre ellos. Este encuentro fortuito ocurre cuando Ash se ve involucrada en una situación peligrosa y Ferhat, por razones que al principio resultan desconocidas, la rescata. A partir de ese momento, sus vidas se entrelazan de una manera que ninguno de los dos hubiera imaginado. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar la vida de su hermano, un joven médico que se ha visto envuelto en un escándalo que amenaza su futuro. Este matrimonio, inicialmente impuesto, se convierte en una relación de amor y odio, llena de tensión, desconfianza y secretos. Ferhat ve a Asl como un obstáculo, una intrusa en su mundo de oscuridad, mientras que Asl siente un profundo rechazo por el hombre que la ha obligado a casarse. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, ambos comienzan a descubrir aspectos de su personalidad que les resultan atractivos. Asl admira la fuerza y el coraje de Ferhat, mientras que Ferhat se siente atraído por la bondad y la compasión de Asl. El amor que surge entre ellos es una batalla constante, una lucha entre la oscuridad y la luz. Es un amor que cambia a ambos, transformando a Asl en una mujer más fuerte y a Ferhat en un hombre más vulnerable. Asl, con su optimismo y su fe en la bondad humana, se propone sanar las heridas de Ferhat, convencida de que hay una persona buena debajo de esa coraza de frialdad. Ferhat, por su parte, se resiste a mostrar sus sentimientos, temiendo que el amor lo haga débil. Sin embargo, poco a poco, comienza a abrir su corazón a Asl, dejándola entrar en su mundo y mostrándole su lado más vulnerable. A pesar de las adversidades, el peligro constante y las amenazas que acechan a su alrededor, su amor florece con una fuerza arrolladora. La historia de Asl y Ferhat es un ejemplo de que el amor es capaz de traspasar las barreras más impensables, que dos personas totalmente diferentes pueden encontrar un camino juntas, y que el pasado no necesariamente define el futuro, sobre todo cuando aparece el amor redescubierto en el momento justo. La pasión que se entreteje entre Ferhat y Asl es el mejor ejemplo de que el amor puede sanar cualquier herida, por profunda que sea. Su relación es una prueba de que el amor puede florecer incluso en los ambientes más hostiles y de que el corazón humano tiene una capacidad infinita para perdonar y amar. Ahora, vamos con Kuzgun, una historia de venganza y redención donde la vida se encarga de unir a Kuzgun, un hombre que busca justicia por los errores del pasado, y Dila, una joven abogada que lucha por sus propios ideales. Kuzgun, cuyo nombre real es Yusuf, fue un niño feliz hasta que su familia fue destrozada por una injusticia. Su padre, un policía honesto, fue incriminado y asesinado, y él se vio obligado a huir de su hogar, dejando atrás a su madre y a su mejor amiga, Dila. Los eventos traumáticos de su infancia lo convirtieron en un hombre frío, solitario y sediento de venganza. Dila, por su parte, creció con el dolor de la pérdida de su amigo y con la determinación de luchar contra la injusticia. Se convirtió en abogada, con la esperanza de poder cambiar el mundo y hacer justicia por aquellos que no tienen voz. Ella no olvidó a Kuzgun, y siempre guardó la esperanza de que algún día se reencontrarían. Ellos fueron amigos de la infancia, pero un trágico incidente los separó y los llevó por caminos diferentes. Años después, el destino los vuelve a unir, pero ahora son diferentes, con heridas, resentimientos y una historia compartida que los atormenta. Kuzgun regresa a Estambul con una nueva identidad y un corazón sediento de venganza, mientras que Dila se ha convertido en una mujer independiente, decidida y comprometida con su trabajo. El reencuentro es agridulce, marcado por la desconfianza y el dolor del pasado. A pesar del dolor del pasado, una conexión innegable resurge entre ellos. Es un amor que nace entre las cenizas de la injusticia, un amor que busca la verdad, la sanación y la justicia.
Dila es la única persona que puede ver más allá de la fachada de Kuzgun, la única que puede entender el dolor que lo atormenta. Kuzgun, a su vez, ve en Dila una fuerza que lo impulsa a abandonar su sed de venganza y a buscar un camino de redención. La admiración y el respeto que sienten el uno por el otro son más fuertes que el rencor del pasado, y juntos deciden luchar contra aquellos que les hicieron daño. La historia de Kuzgun y Dila es una demostración de que el amor puede ser más fuerte que el odio, que el perdón es el camino hacia la verdadera libertad y que el destino siempre encuentra la forma de reunir a las almas que están destinadas a encontrarse. Este amor redescubierto, entre Kuzgun y Dila, es una luz en la oscuridad que los guía hacia un futuro de paz y esperanza. Su relación es una prueba de que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas y de que la verdad y la justicia son el camino hacia la felicidad. La siguiente parada nos lleva a la historia de Cennet, donde una niña abandonada y separada de su madre, crece con el sueño de volver a encontrarla. Cennet, cuyo nombre significa paraíso en turco, creció en un orfanato, marcada por la pérdida y el abandono. Sin embargo, nunca perdió la esperanza de reencontrarse con su madre, la mujer que le dio la vida y que, por razones desconocidas, se vio obligada a dejarla atrás. A pesar de las dificultades, Cennet se convierte en una mujer fuerte, independiente y trabajadora, decidida a alcanzar sus sueños. Años después, Cennet se convierte en una arquitecta exitosa y, por cosas del destino, su camino se cruza con el de Selim, un joven empresario que también lucha por su propio reconocimiento y superación. Selim, heredero de una importante empresa constructora, es un hombre ambicioso, inteligente y carismático, pero también se siente solo y vacío por dentro. Su vida, marcada por las presiones familiares y las expectativas de su padre, necesita un cambio que llega con la aparición de Cennet. Inicialmente, su relación es puramente laboral, pero a medida que se conocen, una conexión especial comienza a surgir entre ellos. La historia de Cennet, marcada por la pérdida y el abandono, resuena en el corazón de Selim, quien la admira por su fuerza y determinación. Él, a su vez, despierta en Cennet sentimientos que nunca antes había experimentado. El amor que se desarrolla entre ellos es una historia de esperanza, donde el pasado no define el futuro. Es un amor que sana heridas y construye una nueva historia, una historia donde Cennet encuentra el afecto que siempre le ha faltado y Selim aprende a amar de manera incondicional. El destino juega un papel importante en esta historia, mostrando que el amor puede encontrarnos cuando menos lo esperamos, incluso cuando hemos perdido toda esperanza. Este amor redescubierto es una prueba de que el corazón tiene una capacidad infinita para perdonar, sanar y empezar de nuevo. Una vez que Cennet y Selim se permiten entregarse a la fuerza de sus sentimientos, la pasión y el amor se convierten en la principal motivación para reconstruir sus vidas. Juntos aprenden a confiar el uno en el otro, a superar los obstáculos que se presentan en su camino y a construir un futuro juntos, lleno de amor, felicidad y esperanza. La historia de Cennet y Selim es una demostración de que el amor puede transformar nuestras vidas y de que nunca es tarde para encontrar la felicidad. Y llegamos a nuestra última historia, Erkay, una trama donde la venganza y el amor se entrelazan de forma intensa. Miran, un joven criado por su abuela con la única idea de vengarse de la familia de los Aslan Bey, conoce a Reyyan, una joven inocente que pertenece a esa familia. Miran ha crecido con el veneno del odio en su corazón, alimentado por las mentiras y manipulaciones de su abuela, quien le ha hecho creer que los Aslan Bey son los responsables de la muerte de sus padres. Su plan de venganza está cuidadosamente diseñado, y su encuentro con Reyyan forma parte de ese plan. Reyyan, por su parte, es una joven bondadosa, dulce y soñadora, que vive en un mundo de privilegios y que desconoce los oscuros secretos de su familia. Su encuentro con Miran marca un antes y un después en su vida, ya que se enamora de él sin saber la verdad sobre sus intenciones. Su relación comienza como parte de su plan de venganza, pero a medida que pasan tiempo juntos, Miran comienza a sentir algo más profundo por Reyyan. Ella, a su vez, se enamora de Miran, sin saber la verdad sobre sus intenciones. Su historia es un torbellino de emociones, donde el amor y el odio se enfrentan constantemente. Los secretos del pasado, las mentiras y las traiciones ponen a prueba la fuerza de su relación. A pesar de las dificultades, su amor es capaz de superar las barreras más complicadas, incluso cuando todo parece perdido. Es un amor que transforma a Miran, que lo obliga a cuestionar sus decisiones y a buscar un camino de redención. Reyyan es la luz que ilumina su corazón y que lo ayuda a dejar atrás el odio y la venganza. El amor entre Miran y Reyyan es una batalla constante contra el pasado, contra las mentiras y contra las intrigas familiares. Sin embargo,
A medida que se conocen, descubren que la verdad puede ser diferente a lo que les han hecho creer. Miran empieza a dudar de la versión que le ha contado su abuela, y Ryan comienza a descubrir los oscuros secretos de su familia. Juntos deciden luchar por su amor y por la verdad, demostrando que el amor es más fuerte que el odio. Esta historia nos demuestra que el amor tiene el poder de cambiar nuestras vidas, de sanar las heridas y de guiarnos hacia un futuro de felicidad, incluso cuando el pasado está lleno de dolor. El amor redescubierto entre Miran y Ryan es la prueba de que, a pesar de los obstáculos, el corazón siempre encuentra la forma de superar cualquier adversidad y florecer con más fuerza y pasión. Y así llegamos al final de nuestro viaje por estas 5 apasionantes historias turcas que nos han demostrado que las segundas oportunidades en el amor, no solo son posibles, sino que también son más emocionantes que nunca. Hemos visto cómo parejas que, inicialmente, parecían destinadas a separarse, lograron superar sus diferencias, sus traumas, su pasado, para darle una oportunidad al amor que resurgió de las cenizas. Hemos sido testigos de cómo la convivencia forzada, el odio, la venganza y los secretos del pasado pudieron ser reemplazados por la fuerza arrolladora de un sentimiento que lo puede todo. Recordemos a Sila y Boran, quienes encontraron el amor en un matrimonio arreglado, desafiando las tradiciones y demostrando que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Pensemos en Asliferat, 2 mundos opuestos que se atrajeron con una fuerza magnética, mostrando que el amor puede sanar las heridas más profundas y transformar a las personas más oscuras. No olvidemos a Kuzgun y Dila, donde la amistad de la infancia se transformó en un amor capaz de superar el dolor del pasado, demostrando que el amor puede ser más fuerte que el odio y la venganza. También recordemos a Zennet y Selim, quienes se encontraron para sanar sus heridas y construir un futuro juntos, probando que el amor puede encontrarnos cuando menos lo esperamos, incluso cuando hemos perdido toda esperanza. Y, por supuesto, recordemos a Miran y Ryan, una pareja cuya historia nos enseñó que el amor puede vencer el odio y que la verdad puede liberarnos de las cadenas del pasado. Cada una de estas historias nos ha recordado que el destino puede tener otros planes, que la vida nos puede sorprender con segundas oportunidades y que, a veces, el amor más intenso nace de las circunstancias más inesperadas. Estas series turcas nos muestran que el camino hacia el amor verdadero no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él, porque es un sentimiento que puede transformar nuestras vidas y hacernos más felices. Estas historias son un espejo de la vida real, donde los conflictos y las dificultades forman parte del camino, pero donde el amor siempre puede encontrar la manera de resurgir con más fuerza. Espero que estas historias hayan llenado sus corazones de esperanza y les hayan recordado que nunca es tarde para darle una segunda oportunidad al amor. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje, por permitirme compartir mi pasión por las telenovelas y series turcas con ustedes. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido que los entretenga y los haga suspirar de emoción. Y ahora, me gustaría saber cuál de estas historias fue su favorita y por qué. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos e interactuar con ustedes. No olviden compartir este vídeo con todos sus amigos que aman el romance y las historias que nos hacen creer en el poder del amor. Y por supuesto, antes de despedirnos, los invito a que le den un me gusta a este vídeo, si les ha gustado, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Sigamos construyendo esta comunidad donde el amor y las emociones son los protagonistas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis románticos incurables.